Página 16. Hermano Richard, ¿tú puedes compartir con mi hermano Héctor para que vea? Gracias. Página 16. Evidencia de los manuscritos. Número romano 23. Doble X, triple I, latina. Okay. Información sobre el comité de la 09. Ahora, hemos visto hasta la fecha que en el griego tenemos dos familias de manuscritos, dos textos griegos. Y el primero fue compilado, redactado, producido por Erasmo de Rotterdam, que se llama el texto recibido. ¿Ok? Eso es el texto puro, el texto limpio, el texto correcto, el texto de Dios, texto recibido por la iglesia. Y también hemos visto lo que se llama Novum Testamentum Graece. ¿Ok? Y esto es el texto crítico, el texto alejandrino, el texto corrupto. La mayoría de los cristianos de hoy en día, 99.999% de los cristianos, no saben nada de estas cosas. ¿Ok? No saben que el truco del diablo en el Nuevo Testamento es corromper la simiente escrita, que es la palabra de Dios. Así que tenemos dos textos, uno corrupto y el otro limpio. Y hemos visto en la clase anterior que del texto recibido se produjo unas Biblias europeas, como 14 que vimos, y especialmente para nosotros los hispanoparlantes tenemos lo que se llama la Biblia Valera. Y la Biblia de Valera salió en el año 1569 por Casiodoro de Reina. En 1602 una revisión de la misma por Cipriano de Valera. Ya de ahí sacamos el famoso nombre Valera para las Biblias. ¿Okay? Y que se finalizó en el año 1865 con Ángel de Mora. Y vamos a aprender más de Ángel de Mora y la 1865 más adelante, en unos momentos aquí. Pero a partir del siglo XIX, dígame. Pues yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si Reina y Valera no pusieron el apellido de ellos como en el nombre de la Biblia, se llamaban el oso y el cántaro, sino que después la gente lo puso, ¿cierto? Sí, señor. De las tres versiones de la Biblia Valera, 1569, 1602 y 1865, todas producidas en la época de Filadelfia. De aquellas tres versiones, nadie nunca puso su nombre ahí como para hincharse. Eso es un invento moderno de hombres como Gómez. ¿Ok? Pero reconocemos la Biblia Valera como es, ¿verdad? La versión de él. ¿Ok? Que Dios utilizó a Valera y a Reina y a Mora para producir la Biblia correcta. Pero entrando la época de la Odisea, y yo creo hasta el fondo de mi corazón que estamos viviendo en la época de la Odisea, en los postprimeros días. A partir del siglo XIX, ¿qué tenemos? Las sociedades bíblicas
y para estar muy específica, las sociedades bíblicas de los Estados Unidos y de Inglaterra cambiaron el texto recibido por el texto crítico en el año 1901. Renunciaron el texto recibido y tomaron el texto crítico como la base de todas las Biblias que han salido desde la fecha. ¿Ok? Y la primera Biblia que fue impresa utilizando el texto crítico fue la Biblia de Valera, revisada en el año 1909. ¿Ok? Y era la Biblia de muchos por muchos años. Por ejemplo, yo tengo aquí 5 copias de la 09. Y una de estas copias que tengo aquí de la 09 me fue regalada por hermano Omar Núñez. ¿Cuál es esta? Esa. Y esta es la Biblia que él tenía de su abuela en Cuba. Y esta Biblia es mejor que la 60, definitivamente. Pero él escribió aquí versión Reina Valera 1909. Él lo escribió. También, bueno, no tiene una portada, tristemente, porque yo quisiera ver lo que dice, lo que dice la portada. Yo creo que esta es la misma. Yo creo que esta es la misma. Y ahí está la portada. Y mire que no dice 1909. No lo dice. ¿Ok? No lo dicen. Pero mira lo que sí dice. Dice Sociedad Bíblica Americana y Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Fue un esfuerzo de parte de los dos juntos. Dos sociedades individuas obrando juntos para producir lo que se llama la 09. Hoy en día se llama la 09, la Biblia Valera de 1909, la 09. ¿Ven? Dos sociedades, Sociedad Bíblica Americana, Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. No son igual, son distintas, pero obraron juntos para producir la Biblia utilizando el texto crítico. Aquí está. ¿Ok? Ahora yo les voy a dar información sobre el comité revisionista de 1909. Esta revisión, la 09, fue hecha por un grupo multinacional de eruditos hispanoparlantes. Doctor Victoriano D. Báez, de México. Doctor Carlos W. Dres, de Argentina. Doctor Enrique C. Thompson, de Puerto Rico. ¿El mismo que escribió la Thompson? No, otro. Doctor Juan Howland, de México. El doctor Francisco Díez, de Chile. Esta edición, junto con las 60, son básicamente las únicas Biblias Reina Valera, que lleva el nombre Valera, que están siendo impresas hoy, con la posible excepción de la 1865, que nosotros, la Sociedad Bíblica Valera, imprimimos. Y la nueva edición de Gómez. Gómez todavía lleva la palabra Valera en su portada. Es suficiente decir que existe una cantidad de desinformación hoy publicada en relación a estos textos que he mencionado aquí. Por ejemplo, Eugenio Nida dijo que la 09 fue producida para, entre comillas,
hacerla más conforme con el texto Receptus griego. Pero eso es una mentira, que yo les voy a probar eso ahora. ¿Okay? Yo les voy a demostrar que es una mentira lo que está diciendo. ¿Okay? Por ejemplo, entre comillas, citando un libro escrito por la misma Sociedad Bíblica Americana. ¿Okay? Dicen ellos, entre comillas, en diciembre de 1907, el comité propone la base griega de Westcott y Hort. Aquí está. Esto es el texto de Westcott y Hort, es el texto corrupto, no es el texto recibido. La Sociedad Bíblica Americana cambió el texto griego, renunció el texto recibido. Rechazaron definitivamente el texto que habían utilizado por más de un siglo. ¿En qué año se propone? 1907. 2 años antes de formar el comité. Sigo citando. En diciembre de 07, el comité propone la base griega de Westcott y Hort con el texto revisado en inglés y Nestle. Aquí, Nestle. ¿Ok? Esa es la primera citación. Segunda citación. Entre comillas, el comité de versiones recomendó como base Westcott y Hort, el texto crítico, con libertad de usar la versión revisada en inglés y el Nuevo Testamento griego de Nestle. Cierra comillas. ¿Ok? Estoy citando las obras de ellos, lo que ellos dijeron, lo que ellos dicen. ¿Ok? Otra citación, otra cita. Entre comillas. Nosotros estábamos esperando a reunirnos en la Casa Bíblica de Nueva York en el mes de enero 1909. El texto griego editado por Nestle, el texto corrupto, fue puesto en nuestras manos como aprobado por las dos sociedades bíblicas, las dos. ¿Okay? ¿Viste aquí, verdad? En la 09, Sociedad Bíblica Americana, Sociedad Bíblica Británica Extranjera. ¿Ok? Dicen ellos, aprobada por las dos sociedades bíblicas como el original que nosotros debimos traducir. Están diciendo que el texto corrupto es el texto original. ¿Ok? Renunciaron el texto puro y tomaron el texto crítico para traducir Biblias. 4. Otra cita, entre comillas. Era notable que la mayoría de las críticas recibidas fueron por el uso del texto griego y no por la traducción española que usamos. ¿Qué versión española estaban usando en aquel entonces? Una. Porque había solamente una. ¿Qué versión tenía antes del 09? 1865. Nuestra Biblia. ¿Ok? Dicen ellos. Estas críticas vinieron sin duda, como ha pasado en otros idiomas que usan Westcott y Hort y el texto de Nestle. Estas críticas vinieron de los adherentes del texto Receptus. ¿Tú sabes qué pasó? Los misioneros, los pastores en Latinoamérica, en América Latina, los cristianos en los bancos de la iglesia no querían cambiar la palabra de Dios. No querían
tener una revisión de su amada Biblia Valera. Y comenzaron a criticar las sociedades bíblicas, pero no les hacían caso. ¿Ok? No escucharon. No escucharon. ¿Ok? Ahora, en clases más adelante vamos a hacer muchas comparaciones de Biblia con el texto griego, pero nada más, cuando a la 09 yo quiero darles dos ejemplos de la corrupción y que yo puedo darles, ok, veintenas de versículos, ok, representando la corrupción, pero solamente les voy a dar dos ejemplos, ok. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1. Versículo 16. ¿Ok? Aquí tengo la Biblia 1865. 1865. ¿Ok? Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. Dice la versión correcta, la versión inspirada, la versión pura. ¿Ok? La 09. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué palabra quitaron ahí? De Cristo. Quitaron la palabra Cristo. La 60 dice igual. ¿Ok? Ahora tengo una pregunta. Si la palabra Cristo estaba en 1865, ¿por qué la quitaron en 1909, 40 años después? ¿Ah? Porque la revisaron, la Biblia que tenían, para quitar la palabra Cristo. Otro ejemplo, mira Revelación 19. Revelación 19, versículo 9. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Wait, what verse? 19:9. Llamados, Revelación 19, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ok? Dice la cena de las bodas. ¿Ok? Entonces vamos a ser arrebatados al cielo y vamos a realizar con Cristo, disfrutar con Cristo una cena, y nosotros siendo la novia de Él, la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Vamos también a realizar o disfrutar las bodas, la cena de las bodas, ¿ok? La 09. Y él me dice, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Quitaron la palabra bodas. When what number? Right there. Quitaron las palabras bodas. Esas palabras, las bodas, en griego son las palabras tu gamu. Las bodas. Tu gamu. ¿Ok? Tu
es dativo, es genitivo, ¿no? Gamo. Caso genitivo de las bodas. Y está en el texto recibido. Texto crítico en griego. $19.9. ¿No está? No está, pero tiene un asterisco. Y dice que, Cuando tiene un asterisco, ¿qué significa? bueno, en este caso se quiere decir Que quizás no estaba, ¿no? Usted nos dijo algo de eso, ¿no? dice que el texto sinaítico no lo tiene. No falsante. ¿Ok? Pero por el texto sinaítico, por el códice sinaítico, ¿qué pasa? Lo quita. No, por el origen. ¿Ok? Sí. Claro, Esos son dos ejemplos de la 09. ¿Ok? Otro problemita que tenemos con la 09. Yo entiendo por qué las primeras impresiones no tenían la fecha. Aunque eso es deshonesto. No es honesto. Oye, yo Deben de haber, en las primeras impresiones, poner la fecha. Deben de haber puesto la fecha, ¿no? Bueno, ellos ponían la 602, o sea, la 1602, Sí. para Pero no, respaldar. no dijeron no. que fue revisada. Exacto. A nosotros nos enseñan eso, a buscar en una Biblia, primero que diga 1602 antes de leerlo. Si no, no es la Biblia correcta. Pero no dicen que fue revisada. No, no dicen. Es triste, ¿no? Ok, entonces yo tengo 3 impresiones originales de la 09 aquí. Y ninguna tiene la fecha 09. Ok. Tampoco la Liga Bíblica pone la fecha 09. Ponen 1569 y 1602, pero la fecha 09 no aparece. La 60 sí ponen la 60. Sí, los 60. La 60, Son un poquito más. bueno, gracias al Señor que los que imprimen la 60 son honestos. La ponen así, revisada en 1900, pero las de 09 no lo hacen. ¿Ok? Otro. Porque la 909 dice que es la antigua, que es la original, no que es la... Como para lucir que es la original y no la es. Pero no la... Nosotros sabemos que no. Yo pensaba, siempre pensé, siempre tuve en mi corazón que esa era la pura palabra del Señor, que tú sabes, la Pero fue 09 revisada. porque no sabía que era la más vieja. Yo pensaba que tenía una versión antigua de eso, y mi abuela me lo decía: guarda esto como un tesoro, porque esto, ya las Biblias de ahora no son iguales. Y hasta cierto punto tenía razón porque es mejor que la 60. Bueno, sí, pero aún así, de todas maneras. Ahora sí, esta iglesia que se llama Mount Pisgah Baptist Church, Iglesia Bautista Monte Pisgah, ellos sí ponen la fecha, gracias al Señor. ¿Ok? Y hay otros que imprimen la 09 y la ponen la fecha. ¿Ok? Eso es para ser honesto. Nosotros decimos que usamos la versión antigua y no decimos ni siquiera 09. Ahora, la Sociedad Bíblica Valera, siempre hemos sido, gracias al Señor, honesto en cuanto a la fecha de nuestra Biblia. Nosotros tenemos todo derecho a decir que tenemos la original de Valera, porque así la es. Pero nosotros ponemos 1865 para ser honestos. ¿Ok? Pero eso es un problema con la 09. Ahora, información sobre el comité de la 60. ¿Ok? La 60. Y aquí tengo la versión 60 aquí. Aquí está al lado. Bueno, para que sepan otra cosita en cuanto a la 09, ¿ok? Gómez utilizó la 09 como la base de su traducción.
de su revisión. Sí, eso sí. Y yo tengo el primer ejemplar de su Biblia. Este es el primer ejemplar, aquí. Ellos me lo regalaron, me la regalaron en el momento que salió de la imprenta. Okay, me la dieron. Aquí tengo la firma de hermano Gómez. Okay. Mira aquí pone doctor y no tiene su doctorado. No tiene doctorado. No, señor. Mentira. Es ortogado, no es con empeña ganado. No es titulado. Ok, se lo regalaron. Sí, y pone ahí doctor. Ok. Pero mira, ¿dónde está la 09? Mira, dice 1569, 1602 y 2004, pero no pone 1909. Ok. Y yo le dije, esa misma noche, señor, hermano Gómez, por favor, tiene que ser honesto y poner la fecha. Y cuando salió con nueva revisión, la puso aquí en la tapa. Revisión de la antigua Reina Valera 1909. Y yo le llamé y yo dije, mira, gracias por haber sido honesto y haber puesto la fecha de la revisión que utilizaste para producir tu revisión. ¿Ok? Pero tú sabes que años después, otra nueva revisión. ¿Y qué pasa? Ahora no aparece 09. 1569, 1062 y 2010. Pero la 09 no aparece aquí. Es la de Gómez también. Es la Gómez. Estas tres son igual. Entonces, no fue honesto aquí con la primera impresión. Se arrepintió conmigo y puso la fecha aquí. Pero se puso más reincidente otra vez más y quitó la... Porque no pueden ser honestos. ¿Qué es el problema? Yo no sé. Es porque quieren tomar la gloria para sí. ¿Ok? Él quiere que todo el mundo piense que el doctor Humberto Gómez es la Biblia de él. ¿Ok? No puede ser honesto. La 60. La revisión fue completada en el año 1960 con los siguientes hombres escogidos para estar en la junta de la revisión: Doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo, Cuba; Doctor Honorio Espinosa, Chile; Reverendo Alfonso Llorada, Venezuela; Profesor Henry Para, Colombia; Profesor Juan Díaz Galindo y Profesor Francisco E. Estrello, ambos de México. No hubo ningún español que se sentara en la junta de revisión ni de la 09 ni de la 60. Donde está la fuente más limpia del lenguaje, España, ningún de los dos comités tenía una persona ahí sentada para ayudar con la revisión. ¿Ok? Aunque se hace mención en la versión de la 60 de un Adolfo Araugo de España, pero él nada más ayudó con unas, como ellos dicen, sugerencias. El comité fue traído junto con el secretario de traducción de la Sociedad Bíblica Americana, Dr. Eugenio Nida. Entonces, esta fue la idea de Eugenio Nida. ¿Okay? Nida estuvo muy involucrado con la traducción o la revisión de la 60. Él manejó el comité y no hay ninguna duda de que su mano pesó en el trabajo. La influencia de Nida sobre la recién traducción de la Biblia. Estoy citando, no sé quién estoy citando, pero estoy citando a alguien. Lo sacó de un lugar, yo no sé. Pero dice aquí, un autor dice: la influencia de Nida sobre la recién traducción de la Biblia es penetrante.
Él ha escrito al menos 10 libros sobre los asuntos semánticos, lingüísticos y traducciones, y ha autorado muchos otros libros al respecto. Él es respetado por los alejandrinos, los eruditos alejandrinos, y aparentemente los latinos en los colegios y seminarios de Latinoamérica tuvieron el suficiente respeto por él que siguieron su liderazgo en cuanto a una revisión de la Biblia hispana. Después de todo, él fue secretario de traducción de la Sociedad Bíblica Americana, así como su presidente después. ¿Ok? Ahora, Eugenio Nida fue nada más un gringo que no hablaba español, pero él formó el comité y él organizó todo. Y él era un erudito de sumo conocimiento griego, del lenguaje griego. ¿Ok? Y amante del texto crítico. ¿Ok? Y él con este comité acabó con la Biblia Valera. ¿Ok? Es triste. Pero sabía más que Gómez. Bueno, Gómez apenas habla español. ¿Qué es lo que él habla? ¿Inglés? ¿Quién? ¿Eugenio Nida? No. Gómez, ¿cuál es el idioma? Un poquito inglés. Un poquito, pero ¿cuál es el idioma de él? ¿El español o el inglés? Español. ¿Y Nació en el México. mexicano? Ok, entonces es su lenguaje. Ese es su lenguaje, sí. Y habla un poquito inglés. Y habla un poquito inglés. Nada de griego, nada de hebreo. ¿Y cómo ese tipo tiene la cara de ponerse su nombre ahí? Pero yo no Gómez tampoco. Si algún día tú encuentras la respuesta de esa pregunta, por favor avísame, porque yo quisiera saber. No sabe nada de griego el tipo ni de hebreo. Nada. ¿Ok? No conoce el griego para nada, ni el hebreo. ¿Ok? No es capaz de producir revisiones de la Biblia. ¿Ok? Pero lo hace así. Pero el apellido de él no es Gómez, sí. Es Gómez, sí, Humberto Gómez Caballero. Ahí. Así. Nida, entre comillas, fue a asistir al comité desenterrando los datos del comentario y proveyendo información sobre exegética especial y problemas lingüísticos. Esto es con toda probabilidad lo que explica a cientos de lecturas egipcias que se encuentran en la revisión de 1960, de las cuales 95 están enumerados en los apéndices de este libro. Estoy citando a yo mismo y no lo sabía. Nida proveyó abundante asistencia lingüística, ciertamente. La 60 procedió con sus alteraciones en el texto en contra de las protestas de los pastores y cristianos nativos de América Latina. Para citar al presidente de la Sociedad Bíblica Americana, Eugenio Nida, dijo él, entre comillas, en una ocasión, esto es lo que dice Nida, ¿okay? En una ocasión, la misma mención de manuscritos alejandrinos en una charla sobre la historia de la Biblia hispana trajo una expresión de profunda preocupación de un pastor que, levantado en una casi súplica llorosa, ofreció una copia estropeada del texto de la Valera y dijo: ¿pero no es esta la palabra de Dios? ¿Pero qué hace Nida? La revisa igual, no le importa lo que dice un pastor. La aniquila. ¿Ok? Pero Nida no habla español. No, ninguna palabra. ¿Ok? Todo fue por traductores y intérpretes. ¿Ok? Y para que no piense el lector que a lo que Eugenio Nida se refiere como alteraciones radicales no incluye el furtivo de los manuscritos egipcios en el comité de la revisión de la 60, tal como Westcott y Hort hicieron en 1881. Entonces, permita el lector escuchar lo que Nida dijo sobre este asunto, directamente de él mismo, de su boca.
dice, entre comillas, sin embargo, en algunas instancias donde un texto crítico es tanto preferido por encima del texto receptus original, el comité hizo algunos ligeros cambios. ¿Ok? Porque prefieren el texto crítico. Es lo que dice él. Es su palabra. Él dijo, prefiero el texto crítico. ¿Ok? Entonces, unos ejemplos de las 60 de las corrupciones que se encuentran en ella. Por ejemplo, Mateo 5. Mateo 5, 22. Cristo hablando a los judíos y dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Ahora, pregunta, ¿y Cristo no se enojó con los estafadores en el templo? Sí, se enojó, pero él tenía razón. ¿Ok? Entonces, nosotros los cristianos somos mandados a enojarnos. Dice Pablo, airaos. ¿Ok? Tenemos que enojarnos cuando tenemos razón. ¿Ok? Si no hay razón, no te enojes. ¿Ok? Quédate tranquilo. ¿Ok? La 60. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué quitaron? Con razón. Sin razón. ¿Sin razón? ¿Y por qué? Vieron todo el versículo. Ahora yo tengo razón para enojarme en contra de ellos. Amén. Y hicieron a Cristo un pecador porque Cristo se enojó en el templo. Con látigo. Los azotó. ¿Ok? Pero él tenía razón. Yo no sé por qué quitan esas palabras. Sin razón. Sin ninguna razón. Porque no tenían razón. Mateo 5, 22. Son irracionales. Por irracionales, creo. Porque no tenían razón. Tampoco tienen razón. Perdieron la razón. Ya no vino a comer, ya no vino el Jesús Santo, ya no vino más. Ya no vino más porque no habíamos comida. ¿Cómo que? ¿Quién se lo dijo? Aquí está el texto corrupto. Y hay una pequeña letrica ahí, la T. Y es exactamente en donde quitaron la palabra griega. ¿Ok? Y la palabra en griego es la palabra ek. Y la quitaron del texto. No está en el texto. Está aquí en el aparato, abajo, pero en el texto no aparece. ¿Ok? La T, la quitaron esa palabra. Pero está en el texto recibido. ¿Ok? La quitaron. Pero en el texto recibido tenemos la palabra ek. Ahora vamos a hacer más comparaciones en otras clases más adelante. Pero este es un solo ejemplo de la corrupción en que se encuentra. En Marcos 3:5 dice que se enojó también. 3:5 de Marcos. ¿Y se enojó por qué? Porque por la dureza del corazón de los... Ah, sí. Se enojó por la dureza del corazón. Pero en la 60 es pecador 2 veces. Es culpable de juicio, como dice la 60. Sin razón. Sí. Ok, aquí está el texto recibido, Mateo 5:22.
Ahí no está razón ninguno, ¿no? Ahí está la palabra. Es que está en el No texto. está razón ninguno. Where? Es que. Right there, right where my fingers. Sin razón, ¿no? ¿En la 22? 5.22. Oh, maybe No, that no looks tiene. like alpha. Razón no. Right there. No está razón por ninguna parte. ¿Ok? Ahí está. No. La subrayé con lápiz. ¿Eso es razón? Es la palabra que se traduce como sin razón. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos? Tristemente tenemos las dos versiones más populares en el mundo latinoamericano. Y desafortunadamente el pueblo hispano no sabe de estas cosas. ¿Ok? Pero sí nosotros sabemos. Y no estamos hablando de uno o dos ejemplos. Estamos hablando de montones. Yo encontré 12 leyendo las dos simultáneamente. ¿Ok? Es triste. Eso es el plan del diablo. Quitar la palabra. ¿Ok? Nosotros, yo y un amigo mío que se llama Jim Crawford, que ni habla español, pero él me puede ayudar con estas cosas. Contamos las palabras del Nuevo Testamento de la 1865 y contamos las palabras de la 60. Y en cada libro hay menos palabras en la 60. Cada libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Actos. En cada libro hay menos palabras. Y en total, en todo el Nuevo Testamento, hay 3,000 palabras menos en la 60 que en la 1865. Wow. 3,000 palabras menos. ¿Ok? 3,000 palabras. Contamos toda la palabra. ¿Tú sabes cuánto trabajo es eso? ¿Cuánto cuesta eso? Contar todas las palabras que hay en la Biblia. ¿Ok? Tremendo. Toda la palabra que hay en el 1865 y Jim Crawford. Me quito el sombrero. ¿Ok? 3,000 palabras menos. También ¿cuál es que dice la purificación de ellos? ¿Cuál es Mateo? ¿Qué? Lucas 2:22. 2.22. Sí. Lucas ¿Ok? 2.22. Preguntas. Dice el doctor Rockman, para poner el rabo en el burro. La tapa al pomo. ¿El tapa de qué? La tapa al pomo. Al pomo. para poner el tapa al pomo. Dice el doctor Rockman que cualquier versión antes de 1880, tiene que ser fiel. ¿Ok? Ahora, en mi calendario, 1865, ¿ok? Sale antes de 1880. Y esa es la postura de la Sociedad Bíblica, que es fiel. Como fueron haciendo el tiempo, fueron corrigiendo. Pero hay alguna otra versión entre 1865 y 1880. No. Es que transformaron todo en un negocio. La única Biblia hasta 1969 fue bueno, déjame decir la verdad. La Sociedad Bíblica Americana tenía la 1865 y la Sociedad Bíblica Británica Extranjera tenía la Valera, que fue revisada por Lorenzo Lucenas, que fue otra. ¿Okay? Entonces habían dos, pero en la Sociedad Bíblica Americana fue la principal, y que esparcía la palabra de Dios sobre todos lados de América Latina. ¿Okay? Eso fue la versión de Lorenzo Lucenas. No se esparció en todos lados del mundo. ¿Era buena versión? Bueno, mejor que la 09, pero no tanto como por ejemplo, la versión de Lorenzo Lucenas no tiene la palabra verbo 7 veces, como
como nuestra tiene. La única Biblia que tiene la palabra verbo 7 veces. Y sabemos que 7 es el número de Dios. Verbo, como refiriéndose a Cristo, tiene la palabra verbo 7 veces. ¿Y esa Biblia del oso y la Biblia del cántaro, esas qué Biblia son? ¿Qué religión? No, son la misma Biblia que de nosotros. 1165, bueno. Sí. Solamente 1600, son las mismas. Son limpias, son puras. Mira, si el texto crítico no aparece hasta 1880, ¿cómo puede ser la Biblia de Valera basada en el texto crítico cuando no existía? Este texto aquí salió en el año 1880. Y es por eso que la 1865 es fiel y las Biblias que salieron después del texto crítico son corruptos. Porque el texto base es corrupto. Yo quiero preguntarle algo, pastor. Yo le voy a decir una cosa. En Cuba hay gente que busca de Dios y que estudia, le digo que se meten 24 horas estudiando la Biblia y estudiando cosas referentes a todo a todas estas cosas, incluso de las versiones. Yo no entiendo cómo es que no encuentran la verdad y que cuando tú se lo dices ellos se horrorizan. Ellos no quieren, en Cuba nadie quiere saber de esto. Ahora, Usted sabe, porque Eduardo luz rechazada se convierte en relámpago. ¿Ok? Ahora, Cornelio era un hombre piadoso, ¿no? Ajá. Con buen corazón, ¿no? Pero no sabía la verdad. Pedro tenía que ir a Cornelio para predicarle la verdad. ¿No es así? Ajá. ¿Y qué pasó cuando Cornelio le predicó la verdad? Se convirtió. ¿Ok? Hay personas igualmente piadosas, personas piadosas en Cuba, en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia. ¿Ok? Y nos toca decirles la verdad. No es decir que Dios no puede utilizar a una persona que no sabe de estas cosas. Ni yo sabía. Y yo era muy celoso. ¿Ok? No es decir que Dios no puede utilizar. Dios obra y su Padre obra y la palabra obra. ¿Ok? Pero, como dije, luz rechazada se convierte en relámpago. Dígame. Bueno, yo hace un tiempo atrás yo le escribí a mi papá en Chile y contándole todo de esta Biblia. Y él me respondió. Y él me dijo esto. Yo lo encontré sabio por un lado, pero a la vez también un poco errado, porque él me dice de que todas estas Biblias que se hicieron, incluía la 909, me dijo él, que era un negocio. Era un negocio. Porque todos tenían su Biblia antigua. Él dice que su papá tenía la 1865 y todo. Pero las iglesias todas por ese negocio cambiaron sus Biblias. Fue un negocio lucrativo. Pero él no quiere cambiar su Biblia porque dice que no quiere ser parte de los mercaderes. Amén. Pero no quiere cambiar la 909. La única versión que no lleva derechos reservados, ¿cuál? Pero él dice que se queda con la 909 porque con esa él fue salvo. Con esa él tiene la iglesia, muchos salvos. Con esa él ha crecido espiritualmente. Dice. Esa fue la respuesta que él me dio. Pero yo le dije, yo le envié una Biblia, pero me dijo que él no iba a cambiar la 909 porque no quería más comercio con la palabra. Y es muy fácil con la 09 cambiar, más fácil con la 60 porque la 09 está tan pegado a la versión antigua, ¿verdad? Mira, no estamos hablando estamos hablando de la raíz del problema. No estamos hablando nosotros no amamos la versión antigua porque queremos causar disensión o división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque el problema ya existe. Hay división, hay disensión en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Porque hay tantas versiones de la Biblia, hay tantas sectas, hay tantos grupos que todo tiene su criterio sobre cómo hacer esto y hablar lengua, esto, hay cosas de la iglesia católica. Ok.
¿Quién causó el desorden? ¿Quién es el autor de esta confusión? Es Satanás. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos acabando con la raíz del problema. Porque si el agua está rebosando, ¿ok? Revertiendo de la cocina, ¿ok? Y hay un diluvio ahí en la cocina, tú no tomas una mapa para comenzar a secar el piso, mientras tanto está todavía saliendo de ahí del fregadero, ¿ok? Hay que hacer ¿qué? Cerrar la llave, ¿ok? Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro pequeño intento a cerrar la llave. ¿Vamos a convertir a todo el mundo? No, pero mira, no es nuestro convertir el mundo, es nuestro serle fiel a Jesucristo. Y hay personas allá afuera que sí, una vez oída la verdad de esta corrupción satánica que está infiltrando las Biblias y las iglesias, una vez sabida la verdad, una persona sí aceptará la verdad, otras no. ¿Ok? Hay personas en Cuba que están locos para tener la verdad, y hay personas en Cuba que nos dicen hereje. Porque este estudio ¿Okay? que nosotros La mayoría. este estudio que nosotros estamos recibiendo aquí ahora mismo, es en ninguna iglesia de Cuba o de Guatemala lo van a recibir. ¿No lo van a recibir? No. Este estudio, Hay muchos sí que sí. pero de un... Fabio, ¿cuántas iglesias tenemos? 1865 en Colombia. No, estamos hablando del estudio que nosotros estamos recibiendo, No de la Biblia. Como 8 ahora, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Ok? Sí, pero no estamos hablando de estudio, estamos hablando de no de Biblia, sino que de estudio. Yo digo, El estudio. Sí, que nosotros recibimos... Pero mira, están poniendo todo esto en el internet. Y tú sabes que lo que va a pasar va a salir todos lados del mundo. de la iglesia. Y si lo reciben, lo reciben. Si no, aquí, a mí no me importa. Yo voy a estar delante de Cristo y yo le voy a dar cuenta a Cristo. Y Él me va a decir, ¿y por qué? Y yo voy a poder decir, bueno, yo quería ser fiel. ¿Ok? A tu palabra, a la verdad. Yo cuando mi pastor le escribí, después no le escribí, yo dije ya cumplí con decirle la verdad y decirle, ahora él Lava la mano y vaya a la próxima. decide si quiere ver, Si quiere, ir en la